etapa de la Revolución Mexicana. Fíjense nada más, ahora que es el centenario, estamos entrando casi a tiempo. Además es el centenario de su universidad, ahora sí, esa es la UNAM. Bueno, sobre lo que hemos visto hasta ahora, si es que se acuerdan de que algo que hayamos visto hasta ahora, porque tantos días de vagancia, y eso que vinieron el miércoles, los únicos que vinieron el miércoles. Qué vergüenza de esta institución. Si don Daniel viera cómo está la institución, bueno. Estudiantes de tiempo completo y no vienen los miércoles. ¿Algún punto que quieran discutir? ¿O que se sientan obligados a discutir aunque no quieran? Que por, digamos, vergüenza profesional quieran discutir, no, ni eso ya. Después de esta fiesta del bicentenario no queda ni eso. Bueno, entonces, si no hay nada que discutir, vamos a entrar a esta etapa, que es así, es realmente notable, no tiene muchos, contrapartes. Hablar un poco del nacionalismo revolucionario y del discurso, así como fue cambiando. ¿Quiere hablar del nacionalismo revolucionario antes de que entremos a la revolución? ¿O cuando estemos en la revolución? Bueno, cuando estemos. Porque sí tiene muchas razones de ser en esos 10 años. Entonces vamos a ver de 1910 a 1920 el origen. ¿Que lo de Cárdenas fue un reducto del discurso nacionalista revolucionario? No, claro que lo de Cárdenas es, no solamente es parte, es quizá el punto culminante del nacionalismo revolucionario, es el cardenismo. Después es cuesta abajo, sigue la retórica y se mantiene viva la retórica, pero ya muy poca el contenido. De todas maneras, hay gobiernos como el de Adolfo López Mateos que se sienten obligados a mantener al menos algo de la esencia de ese nacionalismo revolucionario, por ejemplo, frente a la presión norteamericana por el caso de Cuba y la presión sobre el resto de América Latina para que se uniforme y se use a la OEA como un instrumento de la Guerra Fría, y en este caso en particular contra Cuba. México se resiste y en cierto sentido la última manifestación es durante el gobierno de Fox, cuando hay también una resistencia no abierta. En el caso de López Mateos sí fue abierta, en la posición de México en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuando se está discutiendo la demanda norteamericana de un mandato específico para que pueda lanzar su acción contra Irak, y México no dice que sí, no dice que no, sino que se queda en el limbo, pero es una manera de resistir que no hubiera sido muy tan clara si no hubiera habido esa inercia del nacionalismo revolucionario, que está basado en el principio de la no intervención en asuntos internos de otros países. Y si las Naciones Unidas no dan su aceptación como una intervención colectiva, sino va a ser una intervención unilateral de Estados Unidos, entonces estaría muy difícil para Fox decir que sí, y se queda mejor callado. Es quizá la última parte del último coletazo del nacionalismo revolucionario. Bueno, duró 100 años, no es poca cosa, casi 100 años. Sí tenía energía, como esas estrellas que ¡pum!, desaparecen, pero todavía quedan las reverberaciones en el espacio
y se sienten millones de años después, bueno, aquí unos cuantos años después, todavía se sigue sintiendo los efectos del nacionalismo revolucionario. ¿Quién tiene una explicación del estallido de la Revolución Mexicana? A ver, vamos a empezar por eso. Viene ahí, de ahí. Una y dos, ok. Bueno, yo de los autores que he leído como Gili, donde ponen el énfasis en la tenencia de la tierra, en el pleito que había entre haciendas y pueblos por la tierra cultivable. Y, bueno, es un factor. ¿Y usted cree que ese fenómeno era nada más mexicano? ¿O era de toda América Latina? Pues sí, era de América Latina. Porque venía desde la colonia. ¿Y por qué? Y bueno, el resto de América Latina también viene desde la colonia. No hay Claro, ninguna duda al respecto. Precisamente por eso. ¿Y por qué no hay revoluciones en las otras partes de América Latina? Pero a ver, vamos a ver la otra explicación. Bueno, yo el estallido lo veo más bien en lo que dijo Díaz Aguirre, que México estaba preparado para tener un nuevo presidente y que estaba preparado para la democracia. Para la democracia. A lo mejor con el mismo presidente. Y que impidió la llegada de Madero al poder, exiliándolo. Bueno, no sé si lo exilió, pero bueno, lo encarceló más bien, ¿no? En San Luis Potosí. Sí. O sea, es una manera de exilio interno. Había ganado las elecciones. Lo meten al tambo. Y que no permitió la llegada que, bueno, había sido más bien la voluntad popular, ¿no? ¿Y usted cree que realmente ganó las elecciones Madero? Ahí está como las boletas del 2006. Who knows? Yo lo veo por la parte de la libertad política, porque, bueno, si la generación que nació antes del gobierno de Díaz, de todo el relajo del siglo XIX, entonces veía con muy buenos ojos toda la paz porfiriana y todo el desarrollo que había. Con los que nacen ya con Porfirio en el poder, ya no se fijan tanto en eso, sino en que ya necesitan ellos participar en el gobierno. Está bien, fíjense, todas estas todos lo que han presentado son factores que explican lo que pasó en 1911, 10-11. Yo creo que no hubo así como que la misma razón para todas las partes del país. Yo creo que cada región que se levantó... Ándeles, están sofisticándose aquí. Eso, mero. No sé, por ejemplo, los zapatistas quizás lo de la tierra, o hubo gente que se levantó por lo de la política o por la falta de libertad de expresión. Me gusta lo que así está tan bien. ¿Cuál es? Esta es bueno, esta es la de aquí. También es la de aquí. Entonces, eso, así mero. ¿Cuál fue la que apachurró? Está bien. Irlo desagregando. Son distintas las causas en las diferentes regiones. Uno es el norte, muy diferente a la que tiene lugar aquí en el centro, a la que va a tener lugar en Veracruz, en la zona del Golfo. ¿Algún punto más que se les ocurra de los ya presentados aquí? Es la tierra, la ausencia de problemas del caos político del siglo XIX. Aquí ya estaban en la paz y entonces todo el mundo tiene ganas de que haya emoción y cambien las cosas. Usted dice las elecciones de 1910, el hecho de que son diferentes motivos en las diferentes regiones. También las concentraciones oligárquicas de todo el desarrollo económico que alcanzó el porfiriato, y que lo que menciona Luis González, que todo se quedaba en los altos estratos de la pirámide social, que realmente las riquezas no llegaban hasta los estratos bajos, que era la mayoría de la población. Entonces ya tendríamos una revolución hoy, pero mire, así, si esa fuera la explicación fundamental, hace tiempo que estaríamos en la revolución permanente, como diría Trotsky, sería la que habría aquí. En 1908, la crisis económica mundial, en la que Porfirio Díaz decidió apoyar a los banqueros y a la inversión extranjera por encima de los latifundistas mexicanos, que sería uno de los factores para que Madero, siendo terrateniente, por ejemplo,
dejara de apoyar a Díaz, ¿no? Creo. Tiene usted, a ver si podemos poner la del Producto Interno, si está la de esos años. Tenemos algo de esos años. Si las crisis también explicaran la revolución, 1982 hubiera sido el año de la gran revolución mexicana, la siguiente, 1995, otra revolución sasa. O ahora, pues también, déjenme ver, ¿dónde está algo? A ver, bueno, está bien, veamos esto de 1800, 1900, ¿dónde está el 7? De 1900, exportaciones e importaciones. Las exportaciones son interesantes porque eso es lo que nos da dólares, ¿no? Entonces, 104, 135, 124 caen en 1906, 1907. Ahora, ¿cuánto caen? ¿Cuánto es la caída? A ver, rápido los que tienen su clase de estadística y de matemáticas. Sí, exportaciones. Si le ponemos como 100, si 135, una regla de 3, coño, 135 es a 100, como 115 es a X. En las míticas computadoras esas que tienen ahí. 11.500. Con todo y que tiene anteojos no ve bien, está como yo tampoco veo y tengo anteojos. Pero tengo más años que usted. 117. No puede ser. No puede ser. 11.500 a 300. Dios santo, ustedes qué bueno que están en ciencia política, porque si se fueran a la economía estarían perdidos. 11.500. ¿Cuánto? Todos están. ¡Qué vergüenza! 15%. 15%. A 115. Deje ver, 135 a 115 se pierden 20, pero 20 es pues sí, como el 15, 14%, ¿no? Es la caída, pero nada más en este año, porque inmediatamente después viene una subida que es incluso mayor a 1906, 7 es casi ya llegamos a las cifras que estaban antes de la supuesta crisis. Sí hay una bajada, pero no es nada catastrófico. La crisis que le llaman de fines del siglo XIX es una crisis que no viene de 1907, sino viene de muy atrás. Hay que ver el libro de Carlos Marichal ahora. Él lo pone como una crisis como de 30 años en esto. Entonces ya una crisis de 30 años pues ya no es crisis, sino es lo normal. Las razones de la revolución, o sea, también no sería las demandas de la clase media de las ciudades, o sea, de una clase de las ciudades que quería tener un cierto poder político, pero que estaba completamente puesta de parte por el porfiriato. Y fue eso exactamente que empezó en 1903. Eso es parte de esa explicación, se complementa con la suya de una sociedad oligárquica. Pero miren, todas las cosas que ustedes han propuesto, todas se dan en el resto de los países latinoamericanos. Todas son sociedades oligárquicas, todas tienen concentración de la tierra. Algunas, hasta el día de hoy, en Brasil sigue siendo un problema la concentración de la propiedad de la tierra. No en todas partes, en algunas. La clase media deseosa de tener participación política, bueno, pues eso en los 1960, 70, 80 en México, en el México postrevolucionario se vuelve a dar esas inquietudes de clase media. Están en el 1810, ¿no estarían también? Entonces son recurrentes. La falta de libertad política,
percepción de un fraude electoral, todo esto está, se puede meter en la olla y no hay una explicación. La caída de la economía, pero que es relativamente rápida y se vuelve a los puntos. Allí no está, no estaba el de 1910, ¿verdad? En las cifras que teníamos. Sí está 1910, ok. Entonces ya cuando se va a iniciar el movimiento, estamos ya casi de regreso a donde se habían caído las exportaciones. Exportaciones que solo afectan a una parte de México, porque el grueso de la economía tiene muy poco que ver con este mercado internacional, sino que es todavía una economía de autoconsumo y muy centrada en la vida local, la producción local y el consumo local. Las revoluciones son fenómenos complejísimos. No obedecen a una sola explicación. Es el trabajo de los historiadores el ir proponiendo las variables más importantes para explicar esos movimientos, y conforme pasa las épocas, el tiempo, la misma revolución se explica de maneras distintas. En mucho es la visión que tenemos hoy de México la que nos va a llevar a intentar una explicación de lo que pasó hace 100 años. Se ha trabajado mucho. La historiografía sobre la Revolución Mexicana es realmente considerable. Ustedes pueden encontrar obras del exterior, por ejemplo, las de Alan Knight sería el ejemplar más acabado de una explicación hecha desde el exterior. También los trabajos del profesor Friedrich Katz son interesantes. En el caso de trabajos mexicanos, quizá el clásico sea el de Silva Herzog. Silva Herzog, el bueno, el abuelo, el original. Tiene sus dos tomitos que están en la colección popular del Fondo de Cultura, son muy buenos porque dan dos cosas a la vez. Una explicación y proveen de los hechos, los datos, las cifras esenciales de ese periodo. Es una historia hecha hace tiempo y por uno de los, no de los revolucionarios, pero sí de aquellos que se hicieron cargo del poder inmediatamente después de la revolución y se sentía muy comprometido con la revolución. Es una justificación de la revolución, la de Silva Herzog, pero bien hecha, con ganas no solamente de legitimar, sino de explicar el fenómeno. La naturaleza del viejo régimen está en una obra, es así que es monumental, nada más por el montón de páginas de Cosío Villegas en la historia moderna de México en el Porfiriato, pero es una historia para especialistas. Realmente pensar que el público en general la iba a leer llevó a que la editorial Hermes que la publicó quebrara, porque no hubo suficientes demanda para esos libros de 1000 y tantas páginas, y son varios. Entonces está difícil que sea una lectura rápida y fácil, pero hay una multitud de trabajos, y ya trabajos muy específicos de la revolución en San Luis Potosí, la revolución en Veracruz, la revolución en Tlaxcala, la revolución en Chihuahua. Eso sí que llena bibliotecas. En cada uno de los estados puede uno encontrar 100 obras sobre su estado y la revolución. La revolución y la
el mundo rural, la revolución y el ejército, la revolución y la banca, la revolución y los ferrocarriles, la revolución, you name it, lo que ustedes quieran, la política exterior. En lo de la política exterior, probablemente el libro de Berta Ulloa, por ejemplo, La Revolución Intervenida, sea uno de los clásicos sobre el tema. Entonces tienen ustedes suficiente bibliografía como para pasarse casi su vida examinándola. Si alguien se hiciera especialista en ese tema, tendría para años y años de trabajo. Es interesante que el estudio de la revolución haya dominado una parte de la importante de la historiografía mexicana, y hecho no solamente por historiadores este estudio, sino por politólogos, sociólogos, economistas, pero ahora se produce muy poco. Como veíamos en otras de las clases, la producción de los historiadores de hoy es sobre la vida cotidiana. ¿Qué huaraches usaban en el pueblo de Tzintzuntzan y por qué los sombreros de zaguayo se hicieron de esa manera? Hay una decisión casi consciente de alejarse de la historia de la revolución, de la historia política, de la gran historia, para ir a historias muy pequeñas, más concretas y que solo tangencialmente se refieren a la revolución. Ya vendrán otras épocas y seguro que dentro de 20 años lo van a ver de manera distinta. Las revoluciones, bueno, se interpretan todo el tiempo. Tocqueville, por ejemplo, cuando interpreta la Revolución Francesa, es bien interesante lo que nos dice. La revolución, lo que se quería cambiar, ya se había cambiado antes de que la revolución estallara. La Francia de fines del siglo XVIII, a la hora de que viene la gran explosión, la violencia revolucionaria, ya había cambiado. Ya la aristocracia no tenía un papel central. En realidad se hubieran podido ahorrar la revolución. En el caso mexicano, Enrique Krause es el Tocqueville de la revolución. ¿Para qué se tomaron el trabajo de hacer la revolución? Si todos hubieran quedado como estaban, hubiéramos llegado al mismo lugar. Y sin tantos trabajos. Sin haber usado de la violencia, y probablemente México sería ahora más civilizado de lo que es. En fin. Cada uno de ustedes va a tener que hacer su interpretación. La que le cuadre para su visión del mundo, para su visión de México. Háganla bien, eso sí, pero pueden tener muchas interpretaciones y no habrá una que sea la aceptable, la lógica. Sí se puede echar afuera algunas explicaciones cuando están muy mal presentadas, pero no, al menos a mi juicio, no vamos a tomar una sola. Vamos a poner otras cosas. Tiene algunas cifras buenas, por ejemplo, la concentración de la tierra. Aquí está. Esta, mira. Nunca le hagan mucho caso a estos cuadros, porque no hay forma de tener un conocimiento exacto de cómo estaba la propiedad. Pero son aproximaciones interesantes. Esta es de Cosío Villegas. Entonces, las haciendas y las hectáreas, como ven, son dos fuentes. Y puede haber más fuentes. Como en la inversión extranjera de la época. Bueno, depende de qué cónsul vean ustedes. Si es el cónsul norteamericano, si es uno europeo. ¿Quién va a decirnos cuál tenía las verdaderas cifras? Es difícil, pero en fin, lo interesante es que había
concentraciones de tierra, realmente, esto sí es concentrar la propiedad, 500,000 de hectáreas. Claro, ¿dónde estaban esas haciendas? ¿Dónde se imaginan que estaban esas haciendas? En el norte, en Chihuahua, entonces, donde para alimentar una vaca se necesitaban varias hectáreas. Entonces, la tierra es un indicador, pero no es el único, ni siempre es el mejor. Concentraciones de tierra muy grandes en zonas áridas o muy montañosas, pues no es lo mismo que una concentración, por ejemplo, en Veracruz, donde la propiedad ya en el Porfiriato era más pequeña, había más rancheros, menos hacendados. Pero en fin, se supone que las haciendas eran a partir, aquí dice menores de 5,000 hectáreas, en algunas zonas eran de 1,000 hectáreas. La hacienda de los Morales aquí, la hacienda de Narvarte, bueno, no creo que llegaran a las 1,000 hectáreas ni de chiste, pero eran grandes propiedades porque estaba el mercado principal muy cerca y porque la calidad de la tierra, pues la mejor tierra que puede haber en el país está aquí, es la que no se aprovecha, donde nacieron casas en vez de maíz y cosas más productivas. Esta tierra de aquí es una tierra extraordinariamente fértil que ya se nos fue por mucho tiempo. Pero en fin, sí hay una concentración de la propiedad que viene en parte de la colonia y en parte del siglo XIX. El siglo XIX aceleró la concentración de la propiedad. No es la colonia no es la que tiene las mayores concentraciones, es el liberalismo. Cuando el mercado, tal y como funciona en una sociedad donde hay muy pocos con suficiente dinero y poder político, y un Estado muy débil, bueno, pues se hacen las grandes concentraciones de la tierra. México es una sociedad latifundista, es una sociedad oligárquica al finalizar el siglo XIX y principiar el siglo XX. Es una sociedad en donde la vida económica está acelerándose. La modernización es su característica. Y si tuviéramos aquí algunas fotografías de la época, podríamos mostrarles cómo el gran orgullo es la contaminación. Donde hay chimeneas que sacan humo, pasto, allí está todo muy bien. Eso es la modernidad, no la escena bucólica de la región más transparente ni nada de eso, sino donde salen por toneladas y toneladas de contaminantes. Eso muestra la energía que está sacando México. Entonces, el crecimiento de la época es un crecimiento notable, porque contrasta con el siglo XIX en su mayoría, en donde México se quedó estancado. En la dinámica de la economía está una de las explicaciones. Una economía muy dinámica destruye estructuras antiguas y formas antiguas de relación entre los individuos, entre las clases sociales, entre las regiones. La región más importante, a ver si vemos otras cifras de otras cosas, composición racial. Bueno, también esta está bien. Esta está buena, ¿no? En el fines del siglo XIX. Entonces, 4,5 millones, 5 millones de mestizos. Esto es importante porque aquí se muestra que México había dejado de ser país indio. Ya era un país dominantemente mestizo. Esa era la línea que estaba siguiendo. La colonia es la raíz del mestizaje, pero la aceleración del mestizaje es el siglo XIX. Aquí el libro clásico es el de
Molina Enríquez, don Andrés Molina Enríquez, que nos va a decir casi con obsesión cómo estaban las clases, las razas, en dónde, y saca un directorio de tribus y de razas que yo nunca había visto hasta que me encontré. Algunas de esas ya no existen, ya se fueron, pero este estaba registrando a todas en todos lados, y había un montonal todavía. Pero el punto es que aquí ya sobrepasaron a las sociedades realmente indígenas. Tampoco le hagan mucho caso a las cifras, pero más o menos es un indicio. Entonces es una sociedad que se empieza a urbanizar en serio. Aquí en la Ciudad de México pues surge la colonia Santa María la Ribera, la San Rafael, la Roma, la Romita. Todos esos eran haciendas. La Romita era rancho, lo otro era hacienda, y se están haciendo grandes fortunas vía la urbanización, como todavía hasta hoy es una de las fuentes de riqueza, donde se conectan muy bien el poder político y el económico. Solamente urbanizan los que tienen conexiones políticas, y una vez que la le echan a andar, sale re bien la cosa en un país cuya demografía va en aumento y su urbanización también va en aumento. Entonces el México en vísperas de la revolución es un México que está cambiando rápido. Es un México en donde el liberalismo que ganó con la República restaurada y se afianzó en el porfiriato está llevando al país hacia su proyecto. Es un país que tiene un proyecto. Hay un proyecto nacional encarnado en don Porfirio, en su oligarquía, y que se materializa en la industrialización incipiente, pero ya está ahí. Es un país con comunicaciones por ferrocarril, donde ya empieza la electrificación, donde los puertos se han modernizado, donde se exporta ya no solamente plata, sino metales industriales. Tiene un sistema financiero bastante complejo, y celebra el centenario de la independencia con mucho boato, mucho lujo, deja boquiabiertos a los mexicanos en ese espectacular desfile del día 16. ¿No tenemos ninguna fotos de eso? O de algo del centenario. Se inaugura el Ángel de la Independencia, el manicomio, Bellas Artes está ya en vías de hacerse, la universidad. Bueno, está todo realmente muy bien visto desde lejos, y se les viene abajo. Se les viene abajo, pero cae como plomo, como sapo. Yo no sé por qué le dicen sapo, pero eso de que sí, porque uno se supone que si uno se sube a una azotea con un sapo y lo deja caer, ¡pum!, se queda. Pues más o menos eso es lo que le pasó al porfiriato. ¿Cuál es el detonador? La mezcla de causas es las que ustedes acaban de decir. Todas entran, y más en esa olla. Pero el detonador es político. El detonador es la división interna de la élite gobernante. El no ponerse de acuerdo sobre cómo manejar la sucesión presidencial. Vayan a ver el atentado, que los pondrá en sintonía con la época. La posibilidad de que don Porfirio desapareciera de un día para el otro, que el atentado hubiera tenido éxito, que lo hubieran matado al señor presidente,
Y entonces, ¿cómo se resuelve la sucesión? Hay un vicepresidente, pero el vicepresidente, francamente, son figuras muy secundarias, borradas, no tienen poder. Entonces, ¿cómo se hubiera resuelto eso? Una crisis, no hay de otra. Entonces, aquí tenemos un primer punto. Todas las dictaduras personales pueden ser incluso eficientes, pero tienen un talón de Aquiles que les es natural, es imposible de que se lo quiten. No hay mecanismo de sucesión. El dictador fuerte, para mantener su fuerza, no puede estar preparando al sucesor y transfiriéndole poder, se lo pierde. Entonces, si no hay mecanismos de sucesión, solamente se sucede por la vía de las crisis. Y la Revolución Mexicana fue una crisis de sucesión. ¿Había descontento? Lo ha habido siempre, antes, durante y después de la Revolución. Pero, ¿qué es lo que lo canaliza? ¿Qué es lo que focaliza ese descontento y le da forma de energía política? No es accidental que se concentre en la época electoral. Hay otros intentos de levantamientos que no se enchufan con el calendario electoral y no tienen ningún resultado. Lidió con ellos don Porfirio de la manera que lo vimos en Tomochic. Hay otros. Hay que Cananea, que Río Blanco, hay hasta un levantamiento ya muy bien organizado en el norte. Todos fracasan. Los Flores Magón y sus intentos revolucionarios. Es el momento de la elección, porque ahí sale, es natural que salga a flote el tema de la legitimidad. El señor presidente la tiene, o no la tiene, está bien que siga la reelección. Él ya dijo que estaba México listo para la democracia, pero pues se vuelve a postular. Madero encabeza un partido político que usa el golfo que hay entre el marco constitucional y la realidad. Es allí donde sale la ilegitimidad, porque el marco constitucional no corresponde a la realidad política, y esa no correspondencia es por definición ilegítima. Se puede justificar, alguien puede decir, bueno, no importa, nos hacemos tontos, etcétera, pero es inevitable que se vea como ilegítimo el gobierno que se aleja tanto del marco constitucional. Y el marco constitucional, bueno, pues no es el apropiado para una dictadura, pero la dictadura no lo puede deshacer. Hay dictaduras que sí deshacen el marco constitucional. Pensemos, no sé, la de Franco. Él dice, bueno, yo hago mi propia estructura legal y a ver, es totalmente congruente mi dictadura con mi marco institucional. Pero don Porfirio no, él viene de la Constitución Democrática de 1857, que a su vez viene de la Constitución Democrática de 1824, que a su vez viene de la Constitución Democrática y Liberal de 1812, y entonces no era tan fácil cambiar los marcos. Entonces es esta negociación cotidiana entre la realidad y la legalidad. Mientras hay energía, el consenso que don Porfirio logra se debe en parte a ese cansancio de la sociedad mexicana con el siglo XIX y su falta de estabilidad y su falta de... no era predecible la vida política. Con don Porfirio se hace predecible. Eso sí que es un alivio enorme para una buena parte de la sociedad. Si las reglas informales se conocen y se juega con ellas, ya sabe uno más o menos por dónde dirigirse. Pero se va gastando esta
legitimidad en parte por la propia biología, la edad de don Porfirio. Ahora yo ya no lo veo como muy viejito, pero en esa época, dada el promedio de edad en México, pues era viejísimo. El personaje ya debía de estar dándole cuentas al creador hacía tiempo, pero era muy fuerte don Porfirio, y sí, ya se había pasado. Entonces, no era una cosa del otro mundo esperar su muerte súbita en cualquier momento. ¿Y qué se hacía? Entonces, una clase media que representa Madero, una clase media ya inquieta, que no había vivido en efecto el desastre del siglo XIX, que se sentía preparada, que había sido educada en las mejores circunstancias del mundo, bueno, pues ya estaba lista para asumir su responsabilidad. Esto de asumir su responsabilidad puede sonar falsísimo, sobre todo en México, probablemente no en Madero. Yo creo que el personaje, una de sus razones de ser y por lo cual el concepto de carisma se le puede aplicar a este personaje chiquitito y no muy imponente, es porque sí creía que tenía una responsabilidad como gente educada de la clase alta frente a un país que debía de salir de la dictadura para entrar en la modernidad real de la política y quedar igualada su modernidad económica, material, que sí iba con la política, y entonces embonar las dos y tener un futuro razonablemente bueno. Madero va a usar esta convicción que tiene de que él representa la alternativa de estos personajes. Él más joven, que sí considera la vida democrática posible en México, y que don Porfirio ha dicho al señor Krillman que es posible en México esa vida democrática. Entonces lo va a confrontar con sus propias palabras, y el partido antirreeleccionista es un partido de clase media, de una clase media que está ya sobrada, como los caballos que están bien comidos pero están en el corral y no pueden salir y están, es lo que es sobrados. Una vez que se les abre tantito, ¡bum!, no se les ve ni el polvo. Pues así estaba esta clase media, sobradita, educada, con convicciones, sintiendo que la ética política estaba de su lado, y va a desafiar a don Porfirio. Las elecciones de 1910 se ganaron o se perdieron, quién sabe. Una posibilidad es que don Porfirio las haya ganado, pero las gana la maquinaria, porque no hay costumbre electoral a nivel nacional en México. Entonces, en 1910, entonces Díaz, estos son los, recuérdense que eran elecciones indirectas, no es el grueso de los ciudadanos, sino que los ciudadanos eligen a los electores y los electores eligen al personaje. Pero si cabía la posibilidad de que Díaz hubiera ganado las elecciones, ¿cuál era la necesidad de encarcelar a Madero entonces? Logiquísima, que Madero seguía insistiendo en que no las habían ganado, más o menos como Andrés Manuel ahora. Entonces, en un sistema dictatorial, la insistencia de un jovencito en estar diciendo que no ganó el señor presidente, no lo elimina el don Porfirio. Ya ve, cuando veamos el porfiriato, el don Porfirio original despachaba a sus enemigos al otro mundo. A Madero lo pudo haber despachado, no lo hizo.
No lo hizo, no hizo algo, digamos, secundario. Bueno, vamos a ponerlo en prisión por andar de alborotador, pero no en una prisión real, porque se fue. Si lo hubieran puesto, bueno, el Chapo se fue del penal de altísima seguridad, pero si lo hubieran puesto bien puesto en una prisión, ahora si me lo vigilan 24 horas del día a ese señor, no se va. Fue una forma muy, digamos, ligera. Que Maquiavelo, cuando ustedes lo vuelvan a leer o lo lean por primera vez, verán qué es lo que recomienda que no se haga. Al enemigo o se le aplasta, o mejor no se le toca, porque a medio camino es la peor de las soluciones y es la que tomó don Porfirio. Dejar vivo a Madero e incluso libre. Entonces, bueno, pues ante esta decisión de 18.625 contra 96, contra 196, bueno, pues es de calle la victoria de don Porfirio. ¿Es cierta? Pues a lo mejor no en esta proporción, pero pongámosle que ganó con el 70%, porque dominaban la maquinaria. Y después de tantos años de marqués, pues sí sabía mover el abanico don Porfirio muy bien. Pero tenía un problema, la credibilidad. Probablemente Felipe Calderón ganó, como dice él. El problema es la credibilidad. Pero, entonces, si ganó, ¿por qué poner el 98.93% cuando no es creíble que haya ganado? O sea, si tal resultado no es creíble, ¿por qué no poner, mismo si él no ganó, por qué no poner que ganó por 70%? O sea, eso es una cosa que... Porque está usted viéndolo en el siglo XXI y en el siglo XX, con la tradición del siglo XIX, no hay la sofisticación política de manipular las cifras de esa manera. Si don Porfirio había ganado siempre con estas cifras, simplemente es continuar con la rutina, no es algo nuevo, es que todas las otras elecciones son iguales. Entonces él simplemente reafirma lo que ha sido siempre. El siempre son los últimos 20, 25 años, ¿no? En donde sí tenía adversarios. Había un señor, siempre se me olvida, que lo tildaban de loco. Probablemente no estaba loco, simplemente era excéntrico y se presentaba como candidato de oposición, pero sin partidos. Entonces era una persona folclórica. Qué bonito, viene el señor... Ya lo verán ustedes en todos los días. Viene el señor don fulano y se presenta como candidato. Qué simpático. Se le da unas palmaditas en la espalda, se le manda a su casa y listo. Este sí no es simpático. Este trae un partido. No había partidos realmente en México, en el México de don Porfirio. Es una innovación. La formación del partido. Ahora, ¿de dónde viene la formación del partido antirreeleccionista? No es Madero el que inicia esta organización, es Bernardo Reyes. Es decir, es el propio porfiriato, a su nivel más alto, el que se parte. El general Bernardo Reyes era el general, el comandante del ejército. Ahora, el ejército no era la gran cosa, era una cosa chiquitita. Pero el otro personaje interesante es este, Limantur. Este es el que controla la economía, la Secretaría de Hacienda. Él controla la economía, pero es hijo de un francés. Y de acuerdo a la Constitución, no puede ser candidato presidencial, porque tiene que ser mexicano por nacimiento e hijo de padres mexicanos por nacimiento. Ya, listo. Limantur, salvo que cambiara la Constitución, y don Porfirio no quiere cambiar la Constitución. No quiere ser tan obvio de decir, este es mi hijo muy amado en quien he puesto todas mis complacencias. No, hay que dejarlo siempre un tanto en la duda a todos, para que quien toma la decisión
en última instancia, sea siempre el presidente y todos dependan del presidente Díaz. Entonces Limantur sería el candidato casi... este es el pariente del Germán Dehesa que se nos fue hace poquito. Es como su abuelo, su tío abuelo. Es el gobernador de Veracruz, que era muy importante. El vicepresidente, pues como ven, Madero queda como vicepresidente con un solo voto. En fin, el acto ritual de las elecciones se lleva a cabo antes de que se celebre el bicentenario, como siempre se ha llevado, y queda, bueno, más o menos claro que es lo de siempre. Pero hay algo que no es lo de siempre, y es que está dividida la élite. Y la dividió en primer lugar Limantur y Bernardo Reyes. Es decir, en la cúspide se pelearon, con Díaz viéndolos. Y inevitable el pleito. Ya Díaz está, la edad, el atentado, etcétera, está en el límite de sus posibilidades reales. Por lo tanto, los que están inmediatamente abajo de él, en el círculo íntimo, pues son los herederos naturales. Pero de un lado está Limantur con su control sobre la economía, y del otro lado está Bernardo Reyes con su control sobre el ejército. Y la lucha es dura, a fondo, y el único que se puede lanzar es Reyes, porque Limantur no puede, está imposibilitado para presentarse, y Reyes inicia la organización de la oposición. O sea, la oposición se inicia desde arriba. La única posibilidad real, alguien que con el manto de la legitimidad que le da ser parte del círculo interno, se lanza a la organización, puesto que Díaz ha dicho que México ya está listo para la democracia. Y los círculos reyistas es el centro de un movimiento político-social de clase media, que se van formando aquí en el Distrito Federal, en Puebla, en Oaxaca, en Veracruz, en Chihuahua. En todos lados se forman los círculos reyistas. Y en todos son clase media, que está, ahora sí, por aquí entramos. Por fin se abrió una puertecita, y esta clase media sobrada, se le abre la puerta, vámonos, con Reyes, que es realmente una alternativa. No importa si es una alternativa o no, es lo único que queda frente a la oligarquía, que no está abriéndose para nada. Pues ellos son los reyistas, los que van a pretender ocupar puestos de poder sin destruir al régimen. No quieren la revolución. Pero Bernardo Reyes, en el último momento, da marcha atrás y dice: no le entro, porque don Porfirio le dijo que no, y don Porfirio se va a postular otra vez. Entonces Reyes le dicen que hay una beca para él a su edad, con su barba ya blanca, que se va a estudiar cosas del ejército en Europa, cómo se forman los nuevos ejércitos y los sistemas de avituallamiento, etc. Y le dan una beca de estudio. Y se va y deja a los comités reyistas. Los comités reyistas sin Reyes, sin razón de ser, pero ya están organizados. Es ahí donde llega Madero y usa la organización ya existente. Pero vean cómo ocurre algo no enteramente distinto de lo que pasó en 1810. Es alguien de la élite, es alguien que está hasta arriba, el que llama a la movilización política. Lo mismo que es el caso con Hidalgo. No es un indígena de Guanajuato o un minero de Guanajuato que diga: ya estoy hasta el gorro de ustedes
y necesito mi libertad porque nosotros amamos la libertad desde chiquititos y este país... no, es cuando la élite decide, y la élite decide porque está fraccionada, igual que en 1810. Aquí es el hijo de, nieto en realidad, de uno de los grandes terratenientes de Coahuila, de una familia bien, que ha sido marginada del poder. Tiene, económicamente, tiene muchas cosas, políticamente no tiene nada. Entonces, hay un deseo de traducir lo que se tiene de bienestar económico en una fuerza política. Y por una razón no egoísta, porque todo el discurso de Madero y toda su formación, toda su vida, no nos dice lo que quiere es ganar muchísimo y ponerse a fraccionar la laguna y acumular grandes cantidades de dinero. No es esa la razón de ser. No hay ningún elemento en la biografía de Madero que pueda uno decir, lo que quería era aumentar más su fortuna, usar la política para incrementar su posición dentro de la oligarquía. Es genuinamente un deseo de servir al país. Parece ridículo y a nosotros nos dicen, pero que no nos vengan con esos cuentos. Pues sí, hay gentes, probablemente haya una en 1,000,000 que son buenas gentes y que tienen un compromiso altruista. Madero no es un revolucionario, no quiere hacer la revolución. Por eso cuando se le va a juzgar más adelante, decir, y desarmó a su ejército, pues claro que lo desarmó, pues del tonto se queda con ese ejército. Ese ejército popular no es de él, ni sus demandas son las de Madero. Él quiere ir por la vía legal, pero no es tonto, no es un absurdo. Entonces le propone a Díaz que dejen la vicepresidencia como el escape, la válvula de escape, que la presidencia, bueno, se quede Díaz otra vez, pero que la vicepresidencia sí se ponga a competir, que ahí sí se enfrenten las fuerzas políticas que existen en México organizadas y se vea quién es el más apto para la vicepresidencia. Bueno, no el más apto, sino el más popular. Díaz no puede, pues ¿cómo va a dejar como si fuera al principio? Ya lo vimos en una de las presentaciones de ustedes, que al inicio de la República, si se deja de vicepresidente al que no es de uno, sino es su enemigo, porque así fue como lo decidieron las elecciones, eso es un desastre. Se van a estar peleando los dos. Entonces Díaz no acepta. Pero Madero ya tiene la organización y tiene el lema y tiene las ganas, y según él tiene también el compromiso moral, que se ve muy bien en el diario de Madero. Como Madero era espírita y se comunicaba con su hermano muerto, entonces en su diario va registrando su diálogo con el hermano. Y el diálogo es dramático, porque Madero tiene mucho miedo, y tiene toda la razón en tener miedo. Entonces la única manera de vencer el miedo, de enfrentarse a don Porfirio, es por una razón ética, y el hermano muerto le está diciendo que esa es su obligación. Ahora, Freud y cualquiera, menos de que Freud hubiera podido decir, uy, Dios santo, ya está un caso clásico. Siéntese aquí en el diván y vamos a platicar cuáles son sus problemas. Hay una necesidad de reforzar su decisión, y la decisión, ya comprometido con sus seguidores, no puede echarse para atrás porque pierde su esencia. Entonces es esta complicada relación con su hermano muerto la que le va dando el valor para seguir y seguir y seguir. Y cuando vienen estas elecciones, no las acepta.
insisto, quién sabe si en esos números está la realidad, pero eso ya no importa. No está la parte fundamental, no fueron elecciones equitativas, no podían serlo. Entonces la falta de equidad en las elecciones, en el entorno electoral, es lo que lleva a Madero y a los suyos a poner en duda el resultado. Y una vez puesto en duda el resultado, no queda mucho. O se somete uno y vamos a ponerles 1988 y entonces Cuauhtémoc Cárdenas dice, me robaron la elección, pero bueno, pues ni modo. Esa era una posibilidad. Esa es la que, según Krause, debió de haberse seguido. Y Madero dice no. Entonces hace su plan de San Luis, que llama a un levantamiento armado de una manera muy civilizada. Todos los ciudadanos a las 6 de la tarde se presentarán en las plazas de sus poblaciones armados para empezar el movimiento. Si a Lenin le hubiera dicho, mire, así va a empezar la revolución bolchevique, bueno, se hubiera carcajeado y tirado de la risa. Era otra cosa, aquí era un partidazo clandestino, etcétera. Esto era muy obvio, es lo menos secreto que hay. Sí había movimientos secretos y sí eran maderistas en las ciudades. Por eso en Puebla los hermanos Cerdán pues están preparándose, son clase media, vendedores de zapatos, tienen su negocio en el centro de la ciudad y se preparan para el levantamiento. Pero en las ciudades la policía secreta de don Porfirio los conoce a todos y deshace de entrada cualquier posibilidad de levantamiento en las ciudades. Pero México es un país rural, no urbano. Entonces el centro del levantamiento va a ser el México rural. Y cuando Madero hace su llamado, pues no llega nadie. Y él tiene que permanecer en Estados Unidos. Pero poquito a poquito se va a ir creando este movimiento, que lo veremos el viernes. Hay que localizar los mapas de Santiago Portilla. Y esos mapas nos dan una idea